Buenas tardes a todos, a los que están presentes en la sala y a los que nos siguen por el canal de YouTube de la Universidad de León. Estamos hoy en las terceras jornadas relacionadas con el Magistral de Ajedrez Ciudad de León, en la cual hoy tenemos la suerte de contar con tres personas que nos hablarán de inteligencia artificial y de esa relación de la inteligencia artificial con la creación de un pensamiento o la capacidad de incrementar el pensamiento, ¿no? o el razonamiento. Para ello voy a presentarles Jaime Santos, gran maestro internacional de ajedrez, José Alberto Benítez, experto en inteligencia artificial y profesor de esta facultad, de la facultad de la Escuela de Ingenierías que hoy nos acoge en la Universidad de León, y en el centro de las imágenes Marcelino Sió, pues eso, alma mater, fundador y sobre todo pues un gran creador de un evento relacionado con el ajedrez. Y nada, pues una vez introducidos, pues os cedo la palabra. Muchas gracias a todos vosotros por haber acogido hoy esta iniciativa en la que la Universidad de León es la casa, pero que también en la que la Universidad de León se encuentra muy cómodo edición tras edición en todas las iniciativas relacionadas con el proceso formativo. Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad de León a todos vosotros. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues bienvenidos a todos y también a los que nos siguen por YouTube. Nada, vamos a hablar un poco utilizando el ajedrez como vehículo, un poco de la inteligencia artificial, que es un tema omnipresente y que, bueno, queramos o no, va a tener una presencia en nuestras vidas y en el futuro muy importante, ¿no? Justo antes de empezar, hablaba con José Alberto. Bueno, hay dos corrientes fundamentales, por simplificarlo mucho. Una es la que podríamos llamar los escépticos, los que creen que esto de la inteligencia artificial no es tanto como dicen, o no va tan rápido, o no hay que esperar tantas cosas en un futuro relativamente próximo, y los que piensan que, bueno, que evidentemente hay una serie de hechos y de avances muy significativos y que, bueno, lo ven como una posibilidad más cercana que lejana, los cambios que la inteligencia artificial va a producir en nuestras vidas, queramos o no, ¿no? Como decía aquel, ¿no? O sea, esto de las tecnologías no son ni buenas ni malas, ¿no? Depende cómo las usemos, ¿no? Tú me dijiste que eras positivista, ¿no? Que tú creías que efectivamente... Sí, al final, al principio yo creo que todo avance en la tecnología, aunque al principio pueda asustar, pero lo que está visto según la historia de la humanidad al final es que siempre ha sido más positivo que negativo, todo avance. Bueno, ya sabemos que ya solo las palabras inteligencia artificial, a mí, por ejemplo, lo más comprensible me parece artificial. Sí. Es algo que no es humano, natural. Porque inteligencia, tendríamos que definir qué es la inteligencia, ¿no? No sé si tú tienes una teoría al respecto. Desde luego, desde un punto de vista filosófico, uno de los debates mayores que hay es el tema de si el término de inteligencia artificial está bien acuñado, si realmente se debería llamar inteligencia artificial o no. Porque se propusieron otros nombres, se barajaron otros nombres. Claro, fue John McCarthy en 1970 más o menos, que fue premio Turing además, el que realmente inventó o acuñó el término de inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial en ese binomio, ¿no? de palabras, inteligencia tiene la misma acepción que tiene por sí sola, pues yo creo que no, que son terminologías diferentes, ¿no? Aunque sea la misma palabra, no es lo mismo inteligencia que inteligencia artificial en ese sentido. Sí, de hecho, lo hablábamos antes también, hay mucha gente que considera que hoy día la IA es un software, ¿no? Y otra gente que ya hoy día considera que es un ente, que es una palabra indefinida, ¿no? Porque sí, no sabemos exactamente, va más allá de algo, digamos, mecánico, pero no sabemos todavía exactamente en qué puede cristalizar, ¿no? A mí me gustaría decir que los ajedrecistas, los jugadores de ajedrez, tenemos una relación con lo que podríamos llamar la IA que digamos, va más atrás en el tiempo que la mayor parte de la gente, porque los programas de ajedrez, los módulos de ajedrez,
hace años que ganan a los mejores jugadores del mundo, pero de forma infalible, ¿no? O sea, es decir, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado antes a que eso ha pasado, ¿no? Las consecuencias para el mundo del ajedrez, pues no han sido negativas, han sido más bien positivas. Todo el mundo pensaba, bueno, ya la máquina es superior al hombre, entonces, ¿qué interés tiene mantener las competiciones de ajedrez, el campeonato del mundo? Ver que, pues no, la gente le sigue gustando ver al gran maestro ruso, al campeón tal, o al chino, quiero decir, y nadie manifiesta especial interés por ver un torneo de máquinas, que los hay, cada año, ¿no? Hay enfrentamientos entre los mejores programas de ajedrez que son muy interesantes porque la calidad de las partidas es muy buena y siempre aportan cosas, pero para el gran público no parecen tener especial interés, ¿no? Por lo tanto, eso también supongo que pasaría cuando se inventó la bici, ¿no? Pero sin embargo las carreras todavía, ¿no? Las competiciones atléticas todavía siguen existiendo, ¿no? Entonces, aquí como tenemos un nativo digital, alguien que casi desde... Porque tú, entrenamiento como el que yo viví cuando era jugador, tú prácticamente no lo has conocido. No. Nunca. Es terrible, ¿no? O sea, en aquella época pensábamos, pero ahora ya... Bueno, es que ahora le doy das ahí al botón y ya sé cuál es la jugada. Bueno, Jaime, por ejemplo, que empezó muy joven en ajedrez, pues con 6 años quizá. No, antes, 4 o 5 años. Bueno, pero más o menos, digamos, Con 6 años te conocí. a competir y tal, ¿no? Bueno, pues que empezó muy joven, ¿no? Rápidamente destacó, prácticamente cuando tenía 10 años ya era un jugador de primer nivel dentro de su categoría, dentro de los escolares, ¿no? Ya fuiste campeón de España sub-10, sub-12, sub-14, bueno, era Sí. una carrera veloz, ¿no? Aún así todo hay que decir que para que alguien llegue a gran maestro, a nivel sobre todo de Jaime, que ha estado entre los 100 mejores jugadores del mundo, que es el mundo tiene mucha gente, o sea, no es nada fácil llegar ahí, bueno, pues es un proceso que puede durar entre 10 y 15 años. Ese proceso se ha cortado justamente por la ayuda que nos ha proporcionado primero la informática y luego la inteligencia artificial aplicada al ajedrez, ¿no? Se ha cortado tanto que este año en el torneo magistral tenemos un jugador que tiene 11 años, Faustino Oro, argentino, que ya el año pasado con 10 era maestro internacional. Yo tardé una carrera, ¿no? Pues no sé, 15 años en llegar a maestro internacional y él prácticamente en muy pocos años es maestro internacional y será gran maestro probablemente con menos de 13 años, ¿no? Porque parece un proceso imparable, ¿no? Eso es un cambio muy significativo. O sea, cuando yo empecé más o menos a jugar, que era un poco en la época del match Spassky Fischer y todo aquello, ¿no? Un gran maestro de élite estaba en plenitud cuando tenía 30 años, 35. Hoy día la élite del ajedrez tiene entre 15 y ya apurándolo mucho 30 años, ¿no? Ese es el baremo en el que se mueve, ¿no? A partir de 30 empieza el declive y ya con 40 es raro encontrar jugadores que compitan al máximo nivel con esa edad, ¿no? Hay excepciones como Anand, que ayer estuvimos con él también aquí en la universidad vía online, que bueno, con 50 sigue compitiendo y sigue siendo, pero es una excepción, es una leyenda del juego, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, que siempre has trabajado ya con máquinas, que también las has visto evolucionar, Sí. porque no es lo mismo los programas de hace 10 o 12 años que los de ahora, ¿no? Exactamente, ¿cómo enfocas tú? O sea, quiero decir, cuando piensas sobre una posición o analizas una posición o preparas un torneo, aperturas, etcétera, ¿qué parte de ti empleas o simplemente te guías totalmente por la máquina? Bueno, yo principalmente utilizo el ordenador, bueno, las máquinas principalmente para mirar las aperturas principalmente, porque es cuando más te puede ayudar el ordenador, ¿no? Y bueno, antes pues podías decidir lo que ibas a jugar dependiendo de si te gustaba el tipo de posición que ibas a llegar y si le gustaba más a otro rival más o menos, ¿no? Pero bueno, hoy en día todo el mundo está muy bien preparado, todo el mundo sabe, digamos, lo que tiene que hacer. O sea, es muy raro encontrar un jugador que esté mal preparado a mi nivel. Y bueno, si encuentras alguna línea, digamos, o sea, que te puedes sentir tú cómodo, pero que sea igualdad, y a lo mejor una posición que sea un poquito mejor que de 0.20 a 0.30, casi siempre coges la de 0.20 a 0.30 de la máquina, ligera ventaja, porque si lo miras con la máquina puedes profundizar mucho y mucho más rápido que hace muchos años, ¿no? De hace 3 años para acá los ordenadores han dado un salto muy de las máquinas, digamos, muy potente. Entonces,
sea, es raro también que, digamos, que un jugador, digamos, de élite tenga un hueco en la resolución en la que en todas las líneas se iguale y en una línea se quede peor, ¿no? Pero a veces pasa. Bueno, hay que decir también que los programas de ajedrez eran también menos fuertes hace una década porque los ordenadores también eran menos poderosos, ¿no? Los ordenadores que tienen estos muchachos, pues, son una máquina con multiprocesadores y, en fin, donde esos programas dan de sí todo lo que pueden dar, ¿no? Sí, o sea, puede que haya ordenadores también más potentes, pero bueno, la única diferencia es, vas a llegar a la misma conclusión, la única diferencia es que a lo mejor tardas algo más. Algo más de tiempo. Antes, sí. La diferencia es mínima. Para el que no haya visto cómo es, bueno, un programa por ejemplo, como vamos a hablar de Stockfish, que es el más famoso, que es un programa de código abierto que cualquiera va a Google, teclea Stockfish y se lo descarga en el ordenador gratuitamente, ¿no? Ese programa, hombre, obviamente en el ordenador de Jaime funciona con mucha más fuerza, es mucho más potente que para el ordenador medio que utiliza la gente, ¿no? Pero ese programa es un display donde aparece el tablero y tal, y a la derecha aparecen varias líneas de análisis que a lo mejor se prolongan, depende. El jugador puede hacer que sean más largas o menos. Pero una línea de esas puede alargarse 7, 8 jugadas y son varias opciones. ¿Qué pasa si hago alfil F3, torre A1 o rey H1, por ejemplo, ¿no? Normalmente los jugadores no le dan más opciones, ¿no? Porque es muy raro que en una posición de ajedrez haya más de 4 jugadas equivalentes o a medida que avanza la partida. Al principio no, pero a medida que avanza la partida que haya más de 4 jugadas equivalentes es muy raro, ¿no? Siempre es una 2-3 quizá, ¿no? Entonces el jugador trabaja y está viendo al final de la variante, las jugadas que sugiere la máquina, está viendo una valoración que va de 0 a más o menos 5, 6, 10... Bueno, o mate, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando la máquina marca 0,20, ¿no? Pues si es menos 0,20 estamos hablando de las piezas negras, pero si es 0,20 hablamos de las piezas blancas. Eso quiere decir que las blancas tienen una ligera ventaja, ¿no? Eso para un jugador como Jaime, que digamos que vive de los detalles, vive de pequeños matices, de jugadas muy especialmente finas, pues hombre, ya es mucho, ¿no? Si consigues analizar y preparar una variante donde en todo momento tienes 0,20, 0,30, bueno, ya te vas a la partida con una cierta seguridad, ¿no? Porque tu contrario va a tardar 30 o 40 jugadas en equilibrar totalmente eso si hace todas las buenas. Porque luego aquí entra un factor del que no está tan relacionado con la inteligencia artificial, pero es muy importante, que es la memoria. El problema de los jugadores actualmente, de la élite de los jugadores, es que analizan tanto, tienen un ordenador lleno de cosas, de ideas, de variantes, de tal. Entonces es brutal la cantidad porque hay muchas aperturas, defensas, entonces todo eso está analizado hasta la jugada 30, hasta la jugada 40, y lo tienen todo allí, ¿no? Con las ideas, aquí hay que tener en cuenta esto, no te olvides de esto, otro. Pero claro, tú analizas una cosa como esa hoy, y a lo mejor dentro de un año es la primera vez que se te plantea la oportunidad de jugarlo. Entonces el jugador lo primero que tiene que hacer es acordarse. Él sabe que ha mirado eso, pero tiene que acordarse de los detalles de forma concreta, ¿no? Por eso muchas veces hay gente que le sorprende ver a los jugadores sentados ante el tablero, pero mirando hacia un lado, ¿no? Con la cara distraída y no mirando hacia el tablero. Sencillamente es porque intentan recordar, ¿no? El tipo intenta acordarse de cuáles eran los momentos críticos de cada partida, de qué había, de qué detalles, ¿no? Esto es un problema muy grave para vosotros, ¿no? Porque se os plantea prácticamente todos los días, ¿no? Sí, o sea, generalmente una de las cosas más importantes es cuando digamos, porque igual que yo preparo una partida, mi rival también prepara la partida, ¿no? Y cuando me están intentando, digamos, meter una preparación para quedarse mejor, lo más difícil suele ser acordarse, porque miras muchas cosas y muchas veces vas cambiando, no juegas lo mismo siempre, a veces vas cambiando y bueno, es lo más difícil acordarse porque puedes acordarte de un poco, pero a lo mejor las líneas son 20 jugadas largas y tienes que acordarte de todas, ¿no? Claro, esto ahora se ha democratizado tanto, todo el mundo tiene acceso a estos programas, a ordenadores potentes, a todo, ¿no? Entonces, claro, la competencia es mucho más dura, es más difícil, ¿no? Todo el mundo está en disposición de aprender lo mismo que tú. Por muy bueno, él puede ser más bueno en cuanto a talento, pero el otro jugador lo equilibra con los mismos conocimientos, ¿no? Hace apenas 2 décadas, un jugador como Kasparov tenía unos conocimientos en las aperturas que apenas tenían 3 o 4 jugadores más en el mundo, ¿no? Entonces el tipo podía permitirse, tenía un equipo de analistas que trabajaban todos los días para él,
eso se lo podía permitir él, pero un jugador normal, pues no, ¿no? Entonces, había un hándicap muy grande y una ventaja de los grandes jugadores sobre el resto, ¿no? Eso hoy día prácticamente no existe porque Jaime se puede enfrentar con un maestro cualificado muy lejos de él, pero a efectos prácticos, durante las primeras 20 jugadas, es como si el tipo tuviera el mismo elo que Jaime o más. O sea, hace todas las buenas, porque se ha preparado igual que Jaime con los mismos medios técnicos, ¿no? Eso es un poco lo que vive el ajedrez ahora, que plantea una pregunta que ya se está empezando a intentar resolver, ¿no? Hace muchos años, en los años, yo creo que en el 75 más o menos, o por ahí, cuando Fischer se retiró del ajedrez de repente, ¿no? Desapareció de la escena, ya empezó a decir, estamos hablando del año 75, 76, empezó a decir que el ajedrez se agotaba, ¿no? Que las aperturas, que ya llegaba un momento que se conocían todas, y que a medida que se analizara más y las máquinas y tal, ya prácticamente no habría margen, pasaría un poco como en las damas, ¿no? Las damas es un empate siempre, ¿no? Si los dos juegan bien, no hay nada que hacer. El ajedrez se aproxima ya, ¿eh? El ajedrez, el porcentaje entre jugadores buenos de tablas es altísimo, ¿no? Igual de más del 70%, Sí, fácilmente. por ahí, ¿no? Entonces, eso lleva preocupando al mundo del ajedrez mucho tiempo porque, claro, le quita el romanticismo al juego, ¿no? Entonces ahora se ha inventado un nuevo sistema que ahora lo llaman freestyle, antes lo llamaban ajedrez 960. Es una idea de Fischer. Fischer dijo, bueno, ¿y si sorteamos y cambiamos las piezas? Los peones no, los peones en el mismo sitio, pero las piezas grandes las sorteamos y en vez de colocarlas en la posición, digamos, tradicional del ajedrez, bueno, pues aparecen según sea el sorteo, ¿no? Y entonces todas las aperturas se van al carajo, porque claro, ya nada es reconocible, ¿no? Y ahora se está jugando muchos torneos de estos. Ahora varios jugadores, está Magnus Carlsen y varios jugadores más están jugando un torneo de estos de freestyle. Pero es curioso porque la máquina sigue teniendo o sea, esto lo digo por algo que te voy a contar luego de lo de Ramón. La máquina sigue viendo, ¿verdad? Sigue viendo las mejores jugadas y los errores, igual que si fuera ajedrez clásico. Sí. Es decir, la máquina de repente en la jugada 4 ve que esa jugada que tú has hecho es casi perdedora. A pesar de que no es el mismo patrón, ¿no? Ese patrón no existe. Pero la inteligencia artificial del ajedrez, Stockfish o AlphaZero y tal, lo ven. Esto lo digo porque Ramón López de Mántaras, que es un experto en inteligencia artificial, un hombre brillante español y tal, que está en la categoría de los escépticos, de los que creen que no es para tanto la cosa. Hace años nos contaba un experimento que se hizo, no hace mucho, un experimento que se hizo utilizando el ajedrez, ¿no? Lo llamáis módulos de lenguaje a lo que se utiliza para los LLMs, ¿no? Eso es, Sí, eso es. Bueno, pues con varios de estos módulos pues se puso una posición de ajedrez, digamos inicial, ¿no? Sin haber movido ninguna pieza. Se hicieron las jugadas de apertura tradicionales, pongamos una apertura española o algo así, el 4-5, caballo C3, caballo C6, todo. Y entonces la máquina era capaz de repetir en diferentes modelos ese esquema de la apertura, ¿no? Pero luego le hicieron una cosa que sorprendió a la gente, que es cambiaron los caballos y los alfiles de posición. Normalmente las piezas están dispuestas torre, caballo, alfil, ¿no? Dama, rey y alfil, caballo y torre del otro lado, ¿no? Entonces cambiaron y pusieron el caballo donde el alfil y el alfil donde el caballo. Entonces la máquina, el patrón de la máquina que utilizaba, hizo las mismas jugadas como si las piezas no hubieran cambiado. Es decir, el caballo que estaba donde el alfil lo movían en diagonal. Pero claro, el caballo no mueve en diagonal. Entonces, ese patrón la máquina no lo identificó. Curiosamente, o por lo menos parece que ese estudio, ahí esto pasó, no sé en qué condiciones se hizo. Sin embargo, eso no tiene mucha lógica porque vemos que la máquina, en posiciones todavía más disparatadas, donde no solo son dos piezas, todas se han cambiado de posición, y la máquina sigue identificando cuando una jugada es mala o buena. Correctamente. Correctamente. O sea, la máquina de repente ve. Es muy difícil para un jugador adaptarse a ese cambio de las piezas en la primera fila porque tú tienes en la cabeza un patrón desde hace años y años, ¿no? Claro. Entonces, pensar con lógica, con una posición que no tiene ningún sentido para ti, ¿no? Sí. Es muy difícil, pero la máquina enseguida ve que esa jugada concretamente de peón lleva irremisiblemente a una situación que va a conducirte a perder, probablemente, ¿no?
Entonces, no sé qué opinas tú de ese tipo de cuestiones. Vale, es que además, justamente te comenté que había escuchado la entrevista. Sí. Lo mencionó el ejemplo este y ahora me acabas de dar... ¿Lo mencionó la entrevista? Sí, lo mencionó. Pero me acabas de dar una clave que no tenía yo cuando escuché la entrevista, y es que, claro, él comparaba que bueno, Ramón Mantaras es investigador en inteligencia artificial y no es que sea escéptico de la inteligencia artificial como tal, sino que es escéptico del movimiento, del boom de inteligencia artificial y de aplicaciones de inteligencia artificial que están saliendo. Y de sus objetivos. Eso es, a día de hoy, y de sus objetivos, ¿no? Entonces, claro, las herramientas que estamos teniendo ahora de inteligencia artificial, lo que más se están poniendo de moda, son herramientas basadas en modelos de lenguaje, que son los LLMs, ¿no? Entonces, en español, modelos de lenguaje. Claro, modelo de lenguaje, como su propio nombre indica, lo que es experto trabajando con lenguajes. ¿Qué sucede? Que en el ejemplo que acabas de poner ahora de cambiar dentro del tablero la posición natural que tiene el caballo por la del alfil y viceversa, lo que puede pasar es que un modelo de lenguaje, por ejemplo, no es bueno en matemáticas. O sea, un modelo de lenguaje, ChatGPT, que lo conocéis todos yo creo, sumando no es bueno. Pero sí que lo que se ha conseguido es que aunque el modelo de lenguaje en sí no sea bueno en matemáticas, cuando tú le pides una multiplicación, una suma, una cuenta en general, que sabe que tiene que utilizar algún tipo de cómputo matemático, lo que hace es que él entiende que tiene que utilizar una herramienta que sí que sepa hacer cálculos matemáticos. Entonces, cuando nosotros ahora a ChatGPT le pedimos que nos calcule una integral, en la de pago sobre todo, lo hace bien porque no hace él las cuentas, sino que hace uso de una herramienta con la que sí que se pueden hacer cuentas. Claro, en el ejemplo que estás poniendo tú ahora... De hecho, te ofrece muchas veces, ChatGPT te ofrece, puedo ayudarte utilizando este programa. Exacto. Lo dices, sí. Exacto. Entonces, los modelos de lenguaje, evidentemente, los modelos de lenguaje por sí solos no van a ser buenos en el ámbito del ajedrez, o sea, no lo van a ser. Ahora bien, una combinación de redes neuronales específicas y de modelos de inteligencia artificial que no sean modelos de lenguaje, que sean otros modelos, entrenados específicamente para el ámbito del ajedrez, por supuestísimo que al final lo que sucede es lo que has comentado tú ahora, que son capaces, como el tema de AlphaZero o Stockfish o el que has puesto ahora de ejemplo, ¿no? Son capaces de abstraerse tanto que si les cambias 5 piezas de su manera natural, lo ven bien y calculan bien los errores y los porcentajes, que es lo que has comentado ahora. Sí. Porque no son modelos de lenguaje, son modelos matemáticos, claro, específicos que evidentemente tienen una capacidad de cómputo mayor que nosotros. Sí, esto es... Por ejemplo, las máquinas, yo creo que Jaime también lo conoció esto, ¿no? En la época en la que tú empezabas, todavía los libros, el informador, todo esto tenía mucha presencia todavía entre los jugadores, ¿no? Colecciones de partidas, estas cosas, ¿no? Entonces había conceptos que estaban perfectamente asimilados por los jugadores, ¿no? Uno de los conceptos más interesantes, que era un poco el espíritu vence a la materia, ¿no? Era un concepto que se llamaba compensación. ¿Qué quería decir compensación? Bueno, pues que lo primero que aprende un jugador cuando le enseñan las reglas es que las piezas tienen un valor, ¿no? Van desde el valor mínimo que tiene el peón, que es 1, hasta el máximo, que es la dama, que tiene 9, ¿no? El rey no tiene un valor especial porque no se puede intercambiar. Entonces, uno aprende ese valor y se queda grabado, que claro, esto es como cambiar un billete de 50 por uno de 5, eso no lo hace nadie por las buenas, ¿no? Entonces, el concepto de compensación está relacionado con el hecho de que a veces el jugador sacrifica una pieza de mucho valor, pongamos un caballo o una torre o incluso la dama, la sacrifica simplemente porque consigue que todas las demás generen una energía tremenda, un ataque brutal que acaba ganando al adversario. Entonces, siempre se decía, las blancas o las negras tienen compensación, o amplia, o mucha compensación. Ese concepto lo tenían todos los jugadores asimilados, ¿no? O sea, era normal en un análisis después de una partida que la gente diga, no, pero aquí entrego esto y tengo mucha compensación y tal. Bueno, cuando llegaron las máquinas, al principio, no hablo de hace tanto tiempo, la primera década del siglo XXI, los programas de ajedrez daban un valor extraordinario al material. Eran muy parecidos a nosotros. Es decir,
No les gustaba nada sacrificar nada y en el momento que alguien tenía un peón de más, 2 peones de más, bueno, ya la valoración subía una barbaridad, aunque luego la posición a lo mejor no era así, ¿no? Pero le daban un gran valor. Ese concepto humano de la compensación lograron introducírselo en las máquinas. El primero que hizo eso fue Deep Blue, de lo que hablaré más tarde, ¿no? Entonces, cuando la máquina entendió que era eso, su juego se volvió estratosférico. Entonces, de repente, ese concepto desapareció de la mente de los humanos, ¿no? Porque tú puedes decir, sí, acabo de entregar un caballo de compensación, pero la máquina le pones la posición y la máquina hace 3 variantes aquí y estás perdido 3 jugadas después, con lo cual ya no hay compensación ni nada. Eso, otra vez más, es cálculo exacto, puro y duro, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo, por eso tengo yo tantas dudas, ¿no? Si hemos conseguido que en los programas de ajedrez las máquinas jueguen como los humanos, capten esas cosas que no son tan matemáticas, ¿no? Una valoración, ¿no? Un intercambio de valores aproximados, ¿no? Sino hay algo espiritual, ¿no? Que si quieres llamarlo así, ¿no? Algo creativo. Voy a utilizar esa palabra entre comillas porque esto es un debate muy serio, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no va a pasar en otras cosas? ¿No? O sea, el tema, o si no me corriges si me equivoco, pero el tema es que yo sí que creo que la inteligencia artificial va a llegar a un punto, si es que no lo está ya, en el ámbito del ajedrez, que nos va a enseñar a nosotros formas de pensar o plantear jugadas y partidas que nosotros no nos imaginaríamos. Y de hecho, ejemplos no en el ajedrez, pero sí en otros juegos, ya existen con modelos de inteligencia artificial que rompieron por completo lo que era la forma humana tradicional de llevar una partida y que crearon, de hecho, consiguieron en ese juego, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero consiguieron, de hecho... Probablemente sería Alpo o alguno de estos. Sí, alguno de estos. Han intervenido mucho en eso también, sí. Entonces consiguieron que reviviera, o sea, estaba digamos que muriéndose a nivel competitivo y gracias a que la inteligencia artificial cambió esa manera de pensar y plantear las jugadas, hizo que luego la gente que normalmente jugaba ese juego se interesara más en aprender por qué la máquina estaba haciendo eso para intentar replicarlo, mejorarlo o... Esto en el ajedrez ya hace años que ocurre, ¿no? Yo bromeo con Jaime muchas veces porque antes las máquinas durante mucho tiempo aprendieron de los humanos. Los algoritmos, los patrones, todo eso que fueron metiéndoles dentro para aproximar su juego a un enfoque más creativo. Ahora es al revés. Ahora los jugadores, ¿tú crees que los jugadores se han deshumanizado un poquito? Hombre, Te incluyo, un poco así. Hombre, un poco sí, porque antes pues se te podían ocurrir diferentes ideas, sobre todo en la apertura. Hoy en día el ordenador te lo refuta al segundo, ¿no? Y tú lo sabes, además. Sí, pero... Entonces, de repente, yo analizo, bueno, hemos trabajado mucho con ordenadores, él sin ordenador, yo con ordenador porque ya tengo una edad y no puedo seguirle todos los análisis, pero para un jugador de mi generación, que cuando empezó y jugó profesionalmente no había ordenadores, eran los libros los que se utilizaban. Muchas veces analizamos y yo le digo, no entiendo esta jugada. No entiendo esta jugada. Dice, da igual, la máquina ya sabe. Dentro de 10 o 12 ya entenderemos por qué. Pero claro, es muy difícil para alguien que ha aprendido como yo admitir eso fácilmente, ¿no? Sin embargo, a él le parece normal, él no tiene ningún problema, ¿no? Bueno, y comentarios... Pues tienes que entender por qué es la buena, porque si no luego en una partida juegas esa y no sabes por qué... no, pero eso lo entiende, eso cuando avanza el análisis lo acabas entendiendo, pero claro, te choca en el momento, ¿no? Pero cuando el jugador, hoy en día es muy normal decir, buah, esta posición, esto no se puede jugar, esto la máquina te destroza. O sea, la máquina te destroza quiere decir que cualquier jugador que ya está maquinizado en su juego te destrozaría igual, ¿no? Entonces, este fenómeno se sigue produciendo y yo no sé, tú por ejemplo, ¿te gustaría que el ajedrez fuera más freestyle o estas nuevas modalidades y abandonáramos el que hemos conocido? Bueno, lo he probado alguna vez, he jugado un torneo de freestyle, pero bueno, es interesante, pero las posiciones que se dan suelen tender a ser posiciones, intentas llegar a posiciones de ajedrez normal siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, o sea, está bien porque, digamos, empiezas a pensar desde la jugada 1, digamos, ¿no? Exacto.
Pero eso no quita para que con el uso de la máquina, si el jugador se prepara en ese estilo, a la larga pasará lo mismo. Sí, o sea, también otra cosa que hacen, bueno, están empezando a hacer algunos torneos, que es que no publican la ronda del emparejamiento hasta un minuto antes de que empiece la ronda. Entonces vas sin prepararte, es exactamente lo mismo. Pero bueno, o sea, tienes más preparación, porque obviamente es lo que juegas siempre, pero bueno. Es difícil porque, claro, cuando tú aprendes una cosa durante tantos años, estéticamente en el cerebro se te queda... Entonces, admitir que las posiciones son tan diferentes. De hecho, este nuevo estilo del que hablaba, tú ves las partidas y es lo que dice Jaime, ¿no? Las primeras jugadas son todas muy distintas porque las piezas no están donde deberían de estar. Pero una vez que llegas a la 20, ya todo es una posición como si hubieras empezado normalmente, porque los patrones del jugador le llevan hacia ahí, ¿no? O sea, eso no se puede evitar, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú crees que se agota el ajedrez? ¿Crees que el conocimiento teórico agota el ajedrez? Bueno, obviamente en las aperturas hay muy poco, digamos, margen para encontrar nada que no se haya estudiado ya, porque esto oficial, bueno, prácticamente lo ha analizado todo y se ha jugado todo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo diría que no está acabado, simplemente ahora mismo, como el ordenador es tan bueno, digamos, puedes hacer cualquier jugada en la apertura, bueno, prácticamente cualquier jugada, y va a ser 0-0-0 es igualdad, y a nada que si tú has mirado un poco más que tu rival, ya vas a tener una cierta ventaja, ¿no? O sea, obviamente antes buscabas sacar ventaja, digamos, de apertura y mirabas mucho las líneas. Hoy en día es prácticamente imposible sacar ventaja si el otro está bien preparado, pero puedes tener cierta ventaja porque puedes tener una posición que objetivamente es igualdad, pero digamos que tú tienes la ventaja de que lo has mirado con el ordenador y el otro en la partida tiene que pensar por sí mismo, digamos, ¿no? Y aparte él va a consumir más tiempo y tienes más ventajas también. Es que la máquina es curioso porque un entrenamiento que hacemos muchas veces es, le ponemos una posición mala a la máquina, una posición donde Jaime tiene una ventaja que contra un humano, bueno, sería ya insalvable, ¿no? Pero la máquina aguanta cualquiera, la que le pongas. Ella aguanta, hace todas las buenas una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que es Jaime el que no afina con la mejor en un momento determinado, entonces la máquina o empata y si no estás muy atento, puedes hasta perder, ¿no? O sea, quiero decir, la máquina lo aguanta todo, ¿no? Entonces, yo no sé, todos estos conceptos que vemos en el ajedrez, en diferentes campos, ¿qué aplicaciones le ves, por ejemplo, para mejorar determinados aspectos del...? Pues mira, por ejemplo, de cara al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Estas mejoras que se ven. Sí. Claro, me gustó algo que comentaste antes, que era con la aparición de la informática, dijiste de la informática y luego de la inteligencia artificial, y lo especificaste muy bien, porque con la aparición al principio de la informática, los programas de ayuda de ajedrecistas lo que eran calculadoras, calculadoras muy grandes, exacto, pero era fuerza bruta todo. Claro, la inteligencia artificial, si es inteligencia artificial de verdad, que luego pues está eso, ¿no? El bluff y lo que es inteligencia artificial de verdad. La inteligencia artificial lo que hace es que genera nuevas jugadas o lo que sea en base al análisis de lo que es la propia partida, que es distinto. Y de ahí viene el tema de que sea inteligencia artificial, aunque no sea la misma inteligencia que cuando llamamos inteligencia humana, ¿no? Pero eso trasladado en el ámbito de la inteligencia artificial, trasladado a otros campos, por ejemplo, en el campo en el ámbito sanitario, mismamente. Vivimos una pandemia hace 5 años, ¿no? Pues, por ejemplo, en el tema del reposicionamiento de fármacos y el llegar a encontrar una solución que ayudara a combatir contra el COVID, si en aquella época igual hubiéramos tenido las herramientas que tenemos hoy, claro, posiblemente hubiéramos tenido una herramienta que nos dijera, pues en base a toda la información genómica que tengo yo y proteínica y de todos los componentes activos que hay en los fármacos, considero que una mezcla de esto y esto, en base a la tipología de virus que es, quizá podría ayudar a combatirla. Claro, luego habría que hacer ensayos clínicos, probarla, etcétera. Pero posiblemente esa aproximación que nos diera fuera bastante cercana a algo que realmente fuera efectivo. Exacto. Bueno, existe esa teoría, Ramón está muy en contra, pero y otros muchos, ¿no? Pero existe esa teoría de que determinados tipos de cirujanos van a desaparecer.
porque un robot específico que no se equivoca y mide todo va a ser el cirujano, no tardamos mucho. De hecho ya lo hay, ¿no? En algunas operaciones hay este robot próstata, creo, y algunas parecidas, ¿no? Sí, pero también hablaban de que los radiólogos, o casi todos los que se dedican al diagnóstico, también podría pasar eso. Claro, la máquina establece todos los... digamos, habría que conocer al paciente, claro, porque si no, si fuera por parámetros generales, ahí eso no funcionaría, ¿no? Seguramente. Claro, depende de lo que se tuviera que diagnosticar o de lo que estemos tratando, pero precisamente el ejemplo de los radiólogos, esta mañana estuve en una mesa también de inteligencia artificial, pero de la industria, y puse el ejemplo de los radiólogos en el sentido de que es una de las especialidades médicas que posiblemente tenga un cambio de rol. No digo que vaya a desaparecer, pero sí un cambio de rol en el propio especialista. Claro, ¿por qué? Porque a día de hoy un especialista radiólogo, cuando queremos buscar algo en una radiografía, normalmente lo que buscamos es al más mayor, no porque sea el más mayor, sino porque es el que más casos ha visto y el que tiene, digamos, que mejor ojo normalmente a la hora de encontrar algo dentro de la radiografía. Ve cosas que ve cosas que un radiólogo recién salido no lo ve, pues porque no se ha encontrado con casos similares. Claro, es que ahora mismo una máquina nos gana. O sea, una máquina en eso, bien entrenada, evidentemente, claro, con datos reales y demás, nos gana porque es capaz de encontrar patrones que nosotros no somos capaces de ver con el ojo. Entonces, en ese caso determinado, por ejemplo, pues evidentemente la máquina, una vez que tengamos, vuelvo a insistir, modelos de inteligencia artificial que hayan sido entrenados para poder diagnosticar en radiografías, que hayan sido entrenados con una gran cantidad de datos y calidad de datos, claro. Pues entonces la capacidad de acierto que va a tener es muy alta, y de hecho ya hay algunos programas que ayudan a diagnosticar cánceres de mama, por ejemplo, con bastante antelación frente a lo que lo hace un radiólogo normal, porque son capaces de ver patrones en la radiografía que no son capaces de verlo unos radiólogos. Y esto además está llamando a la puerta. Sí. No estamos hablando de 10 años. Esto ya no es ciencia ficción, esto es pasado mañana. Sí. Esto está ahí mismo. Bueno, pues por completar un poco, como el ajedrez es el tema, digamos, central, refiriéndonos a la inteligencia artificial, voy a hacer una somera, un repaso por lo que ha sido la historia de la, vamos a llamarla inteligencia artificial, aunque como van a ver ahora, no es exactamente eso, pero bueno, hasta llegar aquí, hasta llegar a Stockfish y a los programas que con los que disfruta Jaime todos los días. Imagínate que acaban creando un robot que es como Stockfish, pero que habla contigo, interacciona, incluso te puede ir a por un bocadillo a la nevera, o sea, y te aconseja y te lo puedes llevar a los torneos. ¿Te imaginas cómo será eso? Podría, ¿no? Lo veo raro. No, bueno, pues hay una historia relacionada con el interés del ser humano en encontrar un artilugio, una máquina, ¿no?, que derrote a la inteligencia humana, ¿no? Entonces el ajedrez, por supuesto, ha estado ahí en eso también desde hace mucho tiempo, ¿no? Si comenzamos, el primer ejemplo del que me puedo acordar es mediados del siglo XVIII, un inventor, matemático, un tipo bastante peculiar que se llamaba von Kempelen, era húngaro. Entonces, este hombre creó lo que se llamó el autómata de Kempelen, ¿no? El turco. Le llamaron el turco porque era una cosa bastante... Le llamo artefacto porque no sé cómo llamarle, era una cosa aparatosa. Muéstrales cómo era el turco. Era una caja como de 80 centímetros de alto y 1,20 metros de largo, con un turco puesto ahí arriba, un busto de un turco puesto ahí arriba, que, digamos, estaba inclinado sobre un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, esa máquina, ese artefacto, lograba derrotar a cualquiera. El reto era intentar derrotar a la máquina, al turco, y, bueno, se hizo famosísimo, ¿no? Recorrió todas las cortes europeas, se enfrentó con Catalina de Rusia. Uno comprende después que todos estos personajes tan importantes en realidad no eran buenos ajedrecistas, ¿no? Esa era parte del secreto, ¿no? Pero claro, pagaban bien, ¿no? Porque estas exhibiciones en las cortes se pagaban muy bien, en las cortes de diversos países.
De hecho, el turco se enfrentó con Napoleón, se enfrentó con Benjamin Franklin, que estaba en Francia en aquella época, era la época posterior a la Revolución norteamericana. Y de Napoleón, por ejemplo, se conservan algunas partidas. Son muy famosas sus partidas por carta con una señora de muy buen ver que vivía en París, que se supone que eran amigos, pero bueno, se intercambiaban cartas. Napoleón estaba en Rusia, la campaña de Rusia, y mandaban cartas con las jugadas y tal, ¿no? O sea que ya existía el ajedrez por correspondencia, que conocimos después. Entonces, digamos que el turco derrotaba a todos. Dicen que Napoleón se enfadó mucho, tiró las piezas del tablero. No sé si eso es una leyenda urbana o es verdad, o no tengo ni idea. Pero se conserva una de las partidas que jugó con el turco. Y claro, Napoleón era un jugador muy flojo, ¿no? O sea, realmente infringió en las primeras 10 jugadas todas las reglas que cualquier ajedrecista más o menos versado sabría, ¿no? Y el turco, pues claro, le ganó fácilmente, ¿no? Pero bueno, se hizo muy famoso el turco. Von Kempelen hizo mucho dinero. Y además, las actuaciones del turco, si pasas a la siguiente que vemos lo que mostraba él abría la máquina para demostrar que no había nada dentro, salvo unos engranajes, unas cosas que se supone que son las que movían las piezas, y levantaba las ropas del turco y bueno, para que la gente supiera. Es un poco lo que hacen los magos hoy día, ¿no? Que abren una caja, no hay nada, abren un baúl, aquí tampoco y tal, ¿no? Eso hacía Von Kempelen, que era un mago además en eso, hasta que luego se acabó descubriendo que dentro de hay otra foto que se ve el compartimento oculto, donde había un maestro de ajedrez que además era de tamaño era pequeño, era bajito, un tal Allgaier, que fue campeón de Austria y que era muy pequeñito. El tipo, claro, jugaba muy bien y ganaba todas las partidas, ¿no? El turco, cuando se supo que efectivamente era un fraude, lo que era, pues, bueno, cayó un poco en desuso. Pero luego llegó un tipo que se llamaba Mazel, que era otro judío inventor, pero este era además un tío que se dedicaba al circo y a las atracciones. Se compró el turco y para llevárselo a Estados Unidos. Él pensó que en Estados Unidos, claro, las noticias no volaban como aquí, ¿no? Entonces pensó, bueno, en Estados Unidos tengo unos años para darles el pego y tal. Y para allá se lo llevó, pero también la acabaron descubriendo y creo que tuvo que salir pitando de los Estados Unidos antes de que le pasara algo grave, ¿no? Pero digamos, esto es muy curioso porque fue la primera máquina con la que se intentó demostrar que una máquina podía derrotar al ser humano. El siguiente hito, digamos, lo protagoniza un español que se llama Leonardo Torres Quevedo, que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este era un ingeniero muy brillante que trabajó mucho con lo que se llamaban dirigibles, que eran aquellos globos gigantes que transportaban personas y tal, y creó otros muchos inventos, ¿no? Pero uno de los más interesantes, y que se conserva todavía en España, fue el ajedrecista, se llama. Si lo tienes en pantalla, bueno, pues es una máquina que ahí sí que es verdad que son circuitos electrónicos, o sea, no tiene nada de digital ni informático, por supuesto, son todos circuitos eléctricos que hacían que, digamos, la máquina moviera las piezas y tal. Pero claro, solamente en un apartado muy pequeño del ajedrez, que es el final, que se produce cuando un bando tiene el rey y la torre y el otro bando solo el rey. Eso acaba en jaque mate siempre, o sea, el rey y la torre ganan siempre, y puede tardar, normalmente si lo haces bien, pues a lo mejor 20 y tantas, depende cómo estén las piezas en el tablero. Se demostró después, muchos años después, que la máquina no hacía el camino más corto. Ahora tú le pones eso a un ordenador y él te dice mate en 25. Haciendo la mejor uno y otro es en 25, ¿no? Que no es más que un proceso de repetición para llevar al rey a la banda y allí le remate, ¿no? Entonces, eso la máquina no lo hacía siempre de la mejor manera posible. Pero bueno, ya fue un avance porque mediante circuitos eléctricos y tal conseguimos que una máquina moviera y llevara a cabo una serie de jugadas de ajedrez, ¿no? Pasaron muchos años y aparece en escena alguien que, bueno, es un personaje importantísimo que se llama Alan Turing. Alan Turing es, bueno, probablemente el primer informático. Es el creador, es matemático, es el creador de las bases de exactamente. Entonces, es el primero que también se empeña en crear un programa de ajedrez. Un programa que juegue al ajedrez, ¿no? Turing
para la gente que tenga interés, hay una película no muy lejana que se llama Imitation Game o algo así, que es Descifrando a Enigma. Es una película que está muy bien, por cierto, que el actor es Kenneth Camberbatch o algo así se llama, es un actor británico, que interpreta a Turing en Bletchley Park, en Londres, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, donde reúnen a un montón de científicos allí para intentar... Han capturado una máquina de cifrado alemana que se llama Enigma, que es una máquina que parecía una máquina de escribir, pero con eso se cifraban los mensajes y esa máquina la capturan, pero no saben cómo calcular las posibilidades de cifrado, y entonces les contratan a todos que están ahí encerrados y bueno, y con los programas de Turing, de estadística, matemáticas y tal, una repetición de escenarios y tal, logran descifrar Enigma, la máquina famosa. Esto fue un hecho real, que es lo que cuenta la película, ¿no? Y bueno, claro, saber todos los movimientos de las tropas alemanas, de los barcos alemanes, de los aviones, de todo, pues fue muy importante, casi decisivo para que los aliados ganaran a Hitler, ¿no? Entonces, esa película lo cuenta bastante bien. Turing se empecinó en conseguir un programa que jugara al ajedrez. Y más o menos lo consiguió, aunque claro, el problema es que un programa, como hemos dicho antes, funciona cuanto más potente es el ordenador. Porque como es fuerza bruta, es cálculo y cálculo y cálculo. Un humano, cuando piensa en una posición de ajedrez, evalúa 2 o 3 jugadas, las que le parecen razonables. No mira las 56 restantes, ¿no? Pero la máquina no tiene esa capacidad, entonces al principio lo que hacía la máquina era todas cada vez, que es un número con un montón de ceros a la derecha, ¿no? Y entonces Turing se encontró con ese problema. El programa jugaba al ajedrez, pero jugaba mal. De hecho, amigos de Turing que jugaban al ajedrez lo derrotaban al programa, ¿no? Pero dejó sembrada ya la semilla, hablo del ajedrez porque en otros campos mucho más, pero en el ajedrez dejó sembrado ya el camino que mucha gente siguió. Lo que pasa es que, claro, no intervino una Big Tech como las de ahora, ¿no? O sea, una mega empresa que no voy a gastar aquí un montón de pasta y voy a desarrollar esto. No, hubo informáticos de diversos países, israelíes, ingleses, alemanes, que, bueno, siguieron ese camino lentamente, con pocos medios, y de ahí llegamos básicamente a 1996, que es una fecha que sí que es histórica, donde la empresa IBM, que tenía graves problemas en ese momento económicos y tal, porque los ordenadores que vendía IBM, que eran muy caros, empezaron a tener una competencia feroz con todo lo que venía del sudeste asiático, que claro, la gente compraba piezas, montaba los equipos, eso a IBM le hizo un daño tremendo y de hecho no se ha recuperado, porque yo creo que IBM ordenadores ya no vende, ¿no? Otras cosas, pero eso no. Entonces IBM decidió dar un golpe de efecto a nivel mundial que la pusiera otra vez publicitariamente en la picota y tal. Y no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, vamos a crear un ordenador tan brutal que gane al campeón del mundo. ¿Quién es el campeón del mundo? Garry Kasparov. Pues vamos a contratar a Kasparov, lo enfrentamos con este bicho y le vamos a derrotar. Y se pusieron manos a la obra. Kasparov aceptó por una cantidad bastante considerable de dinero, por supuesto. Y, bueno, crearon una máquina que se ve en el... Pones cómo era el ordenador. Bueno, era un bicho que ocupaba un espacio bastante grande, no era precisamente un portátil. En el primer match, que se jugó en el año 1996, Kasparov ganó fácil. Ganó 4-2 a Deep Blue y, bueno, no es que sufriera gran cosa, ¿no? O sea, le ganó con relativa facilidad. Eso hizo que la empresa se lo tomara todavía más en serio y ya, como una cuestión de honor, tenemos que derrotar a este hombre y tal, y ya invirtió unas cantidades importantes, contrató a un elenco de grandes maestros para esos conceptos más humanos, que la máquina los comprendiera. Y de hecho, un gran maestro español, que es muy amigo nuestro, Miguel Illescas, ha sido muchas veces campeón de España y gran maestro, estuvo en el equipo de Deep Blue. Él ha contado muchas veces cómo fue todo ese proceso de trabajo, que fueron extenuantes, la verdad, para ganar a Kasparov, ¿no? Y finalmente se enfrentaron en el año 1997 un nuevo Deep Blue 2.0 contra Kasparov, ¿no? Y ahí las cosas cambiaron. De repente Kasparov, creo que en la tercera partida, tiene una posición regular, Kasparov, ¿no? Tirando a mala, pero Kasparov decide sacrificar material porque él sabía que las máquinas, el material, no se resistían a comérselo, ¿no?
pero si se lo comían, pues él tenía contrajuego y había una cierta compensación, vamos a decirlo así. Pero se sorprendió muchísimo cuando la máquina no comió el material. Y de repente hizo algo como los humanos, ¿no? Es decir, no tengo ninguna prisa, la posición es muy buena, no voy a forzar, no voy a hacer... Kasparov se quedó ya muy preocupado cuando vio que eso pasaba, porque ese era un giro que él no estaba preparado para... Y de hecho, el match, que era 6 partidas, llegó a la sexta empatado, llegaron empatados, la máquina y él. Y en la sexta partida, Kasparov, que nunca ha sido una persona, ¿cómo diríamos?, poco arrojada, para llamarlo de alguna manera, es un ganador nato, tomó una decisión. Dice, bueno, voy a jugar una variante contra la máquina en la cual la mejor jugada para la máquina es un sacrificio de caballo. Y vamos a confiar en que, como hay otras alternativas, la máquina no haga eso. Y si no hace eso, él, que tenía las negras, tenía una posición cómoda, ¿no?, para jugar a largo plazo. Pues tampoco funcionó. En el momento que llegaron a la posición, la máquina pensó un poco y ¡pum!, sacrificó el caballo. Kasparov se puso pálido, hay varias fotos donde se agarró la cabeza ya. Y la máquina lo remató 10 jugadas más tarde con una precisión de un cirujano, ¿no? Bueno, eso fue el día en el que una máquina ganó por primera vez a un ser humano en ajedrez, ¿no? Esto, por supuesto, una personalidad como la de Kasparov, al que conocemos un poquito, no lo encajó nada bien, ¿no? Entonces se protestó, se enfadó, acabaron rompiendo relaciones, no sé si acabaron en los tribunales, pero cerca debieron andar. Hay una serie reciente que anda por ahí, que se llama Revancha, se llama así la serie, Revancha, que narra ese segundo match entre Deep Blue y Kasparov. Hablando con Illescas me decía que la serie era bastante fiel a lo que había pasado allí, ¿no? Aunque los nombres se cambian y tal. Y Miguel me decía, fulanito soy yo, pero se llamaba de otra manera y tal, ¿no? Pero la serie, por lo visto, es bastante fiel a lo que ocurrió. Por resumirlo, Kasparov se quejaba de una cosa que yo creo que en cierta medida tiene razón, ¿no? Kasparov decía, esta máquina ha trabajado toda su preparación conociendo todas mis partidas. Todas mis partidas son públicas, ha visto todas, ha podido analizar uno por uno todas mis partidas, pero yo no he podido analizar ni una sola partida de esta máquina en su preparación. Y eso es una desventaja muy grande, ¿no? Y en cierta medida tiene razón, ¿no? Porque los jugadores hoy día os enfrentáis, pero todos conocéis las partidas que jugáis uno y otro, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Deep Blue ganó ese match y desapareció. Porque Deep Blue ya no volvió nunca más a jugar al ajedrez, se dedicó al clima y a otras cosas que IBM empleó a la máquina en esas tareas, ¿no? Esto era 1997 y ese año nosotros, para el torneo magistral, queríamos traer a Kasparov a León a jugar aquí en el torneo magistral. Y entonces tuvimos una comida en Madrid, creo que en noviembre, me parece que fue en noviembre, una comida en la que estaba Kasparov, su agente, el periodista Leoncho García y yo. Y entonces fue una comida con una sobremesa larguísima donde, bueno, le intentábamos convencer, hombre, vente, porque claro, porque León ha venido Karpov, ha venido tal, tenías que venir tú y tal. Y el tipo nos dijo, voy a ir, pero tengo una idea que me gustaría que llevarais a cabo, ¿no? El tipo que vivía obsesionado con este asunto de Deep Blue, y como es tan práctico, porque él es un hombre muy práctico, él dijo, bueno, pues si no puedo vencerles, pues me uno a las máquinas y ya está. Y nos ofreció una cosa que se llamaba ajedrez avanzado, que era hombre más máquina contra hombre más máquina. Es decir, un jugador de élite con un ordenador y unos programas se enfrenta a otro jugador con las mismas herramientas, ¿no? Como en aquella época los programas eran peores que los jugadores, él pensaba que todo lo que analizaran en el ordenador lo sacábamos a unas pantallas gigantes y la gente así podía ver cómo piensa un gran maestro. Qué variantes escoge, cuáles no. Era muy interesante la idea, ¿no? Y luego viene el aspecto comercial, que fue también muy importante para convencernos a nosotros, ¿no? Él nos vendió aquello muy bien, nos dijo, no, hombre, pero imagínate, los jugadores de élite, cada uno con una escudería, ¿no? Como los coches, ¿no? Uno con Copa, el otro con IBM, el otro con tal. Y esos patrocinan, además, eso sería fantástico, mucho dinero por el ajedrez, ¿no? Y le creímos. La idea parecía buena, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que cómo piensan las grandes empresas de ordenadores no se parece en nada a la idea que teníamos nosotros, ¿no? Pero bueno, aguantamos, creo que 5 años con ese sistema, que jugó también Karpov, Kramnik, Anand.
hasta el año 2003, donde ya nos dimos cuenta de que los programas eran tan fuertes que ya no tenía ningún sentido, ¿no? Porque el jugador ya no podía negarse a hacer la que decía la máquina, porque era contraproducente, ¿no? Entonces ya cambiamos el sistema, ¿no? Pero eso fue la parte del ajedrez avanzado que hizo muy popular al torneo, al magistral de aquí de la ciudad de León, porque salió en todo el mundo y fue un intento bastante interesante y una experiencia muy rica en muchas cosas, ¿no? Y después de todo eso, pues ya llegaron los grandes programas de ajedrez, que además son de código abierto, son gratis. Estoy hablando de Stockfish, que es el primero. Pero luego, para combatir a Stockfish, aparece un programa que se llama AlphaZero, que también es un programa de código abierto, gratuito y tal, pero que acaba comprándose, esa empresa que lo hizo, la acabó comprando Google y empleándolo en otras cosas. Pero AlphaZero tenía una diferencia con respecto a Stockfish. Era el programa que aprendía jugando. Es decir, AlphaZero no sabía nada de ajedrez en la partida 1, pero ya sabía mucho en la 2 y en la 3 y en la 4 y en la 5. Entonces decidieron retar a Stockfish, pero a 100 partidas. Pues claro, hacía falta tiempo para que el programa mejorara. Y AlphaZero acabó ganando a Stockfish, porque se hacía cada vez más fuerte, ¿no? Se retroalimentaba cada vez más. Al final hicieron lo mismo con Stockfish, también tiene esa peculiaridad de que aprende y se refuerza. Y luego ha aparecido recientemente otro programa que se llama Lela, escrito Lela 0, que es un híbrido entre los dos, que también es muy bueno, es un programa muy bueno. Yo no sé, ¿tú utilizas Lela o no? No, Stockfish solo. Solo Stockfish, ¿no? Sí. ¿Conoces a más gente que utilice otros programas? Hace unos años sí, pero Ahora ya solo Stockfish solo es mucho mejor que el resto. Bueno, pues y aquí hemos llegado a este punto, ¿no? A donde estamos ahora. Esta es nuestra inteligencia artificial. Bueno, no sé, hablemos un poco así en términos filosóficos. ¿Qué nos espera? ¿Qué crees tú que nos espera? No, en ajedrez solo. En general. En ajedrez ya... Bueno, yo creo que es un... que nos espera dentro de una hora, que nos espera dentro de 30 minutos, porque estamos... No, me refiero que estamos teniendo una progresión y un avance tan grande en el ámbito de la inteligencia artificial que es muy complicado el plantear el tener aquí una bola de cristal, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando empezaron a salir estas herramientas de inteligencia artificial ya que pueden utilizar, digamos, que todos los usuarios que no son expertos en la materia de inteligencia artificial, sino que ya es aplicación, ¿no? Cuando empezaron a salir, yo mismo, cuando empecé a ver cómo funcionaban, decía, pues igual dentro de un par de años o dentro de 5 años esta herramienta logra hacer esto, y en realidad eso 3 meses después ya estaba, ¿no? O sea, en general, ¿tú crees que la cosa ha ido más rápido de lo que se esperaba? Y va mucho más rápido de lo que nosotros, los que nos dedicamos a este tema, desde luego que nos imaginábamos que iba a ir. O sea, si veis un vídeo creado con inteligencia artificial hoy versus uno creado el año pasado, hay una diferencia, sí, se nota, pero abismal. Y yo pensaba que eso no iba a pasar en ese periodo de tiempo. A pesar de que, según dicen ellas mismas, ¿no? Las grandes empresas, no sé, OpenAI y todas estas, ¿no? Microsoft y otras y tal, dicen que pierden dinero con la investigación. Claro, y tienen razón, porque la inversión que conlleva el poder lograr mejorar esos modelos cada vez es mucho mayor, y los recursos que se utilizan a la hora de utilizarlas también, con lo cual de inicio estarán perdiendo dinero, y por eso piden tantas rondas de inversión y demás, pero es verdad que a medio plazo pues se van a ver muchos beneficios, claro. Además vemos los sobresaltos bursátiles, ¿no? Por ejemplo, cuando sale DeepSeek, esta IA china, que parece que ofrece lo mismo que ChatGPT, pero más barato. No sé si eso es verdad, realmente. No lo sé. Claro, ahí hay, como todo, ¿no? Hay mitos y verdades, ¿no? Entonces, que se pueda demostrar, claro, ellos lo que... Hay una parte que es 100% real y que sí que es comprobada, que es de código abierto. O sea, ellos han llegado, han hecho el modelo y han dicho, para que veáis que no hay trampa ni cartón, ahí tenéis el modelo, ¿no? Eso lo que ha conseguido es democratizar más aún la inteligencia artificial y hacer, yo creo que al final es un beneficio para todos, que los que no ofrecen el modelo de manera gratuita tengan que mejorar muchísimo más los que ya tienen, para que se note la diferencia. ¿Por qué? Porque al existir yo ahora puedo descargarme el modelo de DeepSeek y entrenarlo específicamente para una tarea dentro de mi rama de investigación.
Eso con los de OpenAI no puedo, ¿no? Esa es una parte, y la otra parte, que es la que no se puede demostrar del todo, es que ellos dicen que han conseguido llegar a ese modelo con 10 o 100 veces menos de recursos de lo que realmente lo han hecho los otros modelos. Es decir, con gráficas y ordenadores mucho menos potentes que los allí. Eso es lo que, bueno, habrá verdad, no sé hasta qué punto es verdad, posiblemente sea parte de verdad, parte Yo, a nivel usuario, yo tengo DeepSeek también y ChatGPT. Yo creo que es mucho mejor ChatGPT. A nivel usuario, ¿eh? A nivel... Sí, el de pago, claro. ChatGPT ahora lo tengo de pago, pero antes lo tenía gratis. Claro, ¿no? yo en el gratuito ChatGPT versus DeepSeek, sí que el de DeepSeek está un poco más avanzado. A mí, por ejemplo, me parecía que si le pedías generar imágenes y tal, Bueno, ChatGPT había mucha más calidad en las imágenes que... Claro, para temas específicos, en este caso de creación de imagen, que utiliza luego otro modelo dentro de lo que es el modelo, puede ser que sí. Pero para otra serie de tareas sí que es verdad que iba algo mejor DeepSeek en el gratuito. O sea que eso demuestra que, como siempre, ¿no? Todo el código abierto, eso es como cuando Linux y todo aquello, ¿no? Siempre hay una corriente humana que intenta democratizar, ampliar y... Creo que al final nos beneficia a todos. Sí, eso es muy bueno que no se pierdan, ¿no? Sí. Pues si no caeríamos en lo de Ramón, que esto es una conspiración mundial. Y ya está. Tal, y... Además hicieron recientemente una prueba, un benchmark le hicieron a varios modelos de esta inteligencia artificial, a Claude, a ChatGPT, Copilot, DeepSeek, varias versiones y tal, resolver el examen del MIR. Y todos estos los del final, no los de hace mucho tiempo, sino los de ahora, los que están ahí, los que razonan y todo esto, todos superaban el 91% de acierto. Todos superaban ese porcentaje, incluso DeepSeek, ChatGPT. Lo que pasa es que uno igual era 95, el otro 94, pero todos superaban el 91%. Es impresionante, ¿no? Hablando del MIR, Jaime no es el más inteligente de su casa, ¿eh? Su hermana quedó séptima en toda España en el MIR, o sea que no es moco de pavo, ¿no? ¿No te enfadas por eso? No me enfada. Bueno, pues llevamos ya 1 hora y 10 minutos. Yo creo que vamos a terminar aquí, pero por supuesto, si alguien quiere preguntar, pues estamos encantados de responder si sabemos. Quería que comentase un poco qué pasa con Alia. ¿Qué pasa con? Alia, la inteligencia artificial española está, si va para adelante, está al nivel, no está al nivel, porque se ha creado, si la Universidad de León participa. Pues, a ver, bueno, la Universidad de León en sí no participa dentro de Alia, de hecho no sé exactamente a nivel estatal, gubernamental o demás cómo se está desarrollando, pero lo que sí que es verdad es que no se está desarrollando para competir con OpenAI o con las que ya conocemos, pero sí que se está desarrollando para que de una manera interna y sin depender de las demás, en procedimientos internos podamos hacer uso al final de ella. O sea, eso es lo que nos beneficia es en no depender en este caso, pues de otros países y de otras herramientas y de otros proveedores, pero sí tener la posibilidad de introducir o implementar temas de inteligencia artificial en procedimientos habituales pues, de la administración o que trabajen con datos que son sensibles para nosotros. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una sobre la protección del dato que se produce cuando introduces a la IA y relacionado a la protección del dato en el entrenamiento. Si yo me entreno, otros jugadores que se entrenan con la misma IA o esta herramienta que estáis utilizando todos, en función de cuanto tú más te entrenes, probablemente menos capacidades tengas de enfrentarte a otros, porque está aprendiendo también la máquina de ti, o no sé si eso lo percibes. Y la protección del dato, la parte técnica para José Alberto y la parte de juego para Jaime. Bueno, o sea, el ordenador de mí aprende poco. Aprendo yo bastante más del ordenador. Y en cuanto a protección, por ejemplo, hay algunas empresas de ajedrez que dan servicio a StockFix, pero
con módulos ordenados en la nube muy potentes que han tenido problemas porque se ha descubierto algunos análisis, cuando analizabas con ellos, luego se filtraban a otras. Pero, o sea, en ChessBase, que es el que más utiliza la gente, no ha habido ningún problema. De momento. Claro, es que yo lo que iba a decir que al final, si son programas de código abierto que tú te los descargas, yo es que no los he probado, ¿no? Pero si son tú los instalas en el ordenador y a partir de ahí. En principio, si está bien hecho y no nos engañan, o sea, si quitáis internet, ¿funciona? Sí. Sí, funciona. Vale. Pues en principio, si no hay ningún tipo de puerta por ahí que hayan hecho, no se debería filtrar en ningún momento las partidas que van teniendo y las jugadas que van teniendo. Claro, si hay alguno que esté conectado en la nube, pues ahí sí que puede... Claro, el problema es que ahora estos programas tienen un acceso a una nube de análisis que está constantemente... Entonces, claro, ahí sí que puede haber algún problema, pero aquí hay un debate... Te tienes que fiar de lo que te diga claro, no tienes otro. Sí. Pero aquí hay un debate de siempre que es... ¿Existe la propiedad intelectual en el ajedrez? Por ejemplo, las partidas de un jugador, Kasparov podría decir, no, es que estas partidas son propiedad intelectual mía y el que las quiera ver o tal o reproducir, pues... ¿Cómo es eso? Pero claro, es que son públicas, que se juegan... Es que el ajedrez yo creo que ha obviado ese debate, ¿no? Porque como todos los torneos se retransmiten por internet, no hay mucho lugar a este tipo de cosas, ¿no? El otro día con el tema de las imágenes estas de Studio Ghibli, que salió, que se puso tan de moda cuando ChatGPT mejoró el modelo de imágenes, salió el debate, ¿no? De si realmente se estaba infringiendo con algún tipo de propiedad intelectual o no. Y al final el tema es que lo que son los personajes como tal de Studio Ghibli, Totoro y demás, reproducir uno de esos, pues sí, está bajo copyright, pero imitar el hacer otra figura, otra imagen, otro personaje, pero que no sean de los personajes de Studio Ghibli, aunque sean con el mismo estilo, es que no incumple ninguna... Claro, eso, hay un anuncio que seguro que muchos habéis visto, que además es un gran anuncio, ¿no? Que es alguien que va a una máquina de esas de Coca-Cola, ¿no? O de Pepsi-Cola o algo parecido, ¿no? Y entonces, más bien bajito, la máquina es grande, y entonces el tío pone dos landas aquí en el suelo que son de la competencia, ¿no? Son de Coca-Cola, se sube encima y le da un botón y saca una de Pepsi. Claro, ahí estás utilizando una... Y eso, por lo visto, acabó en tribunales y tal, pero al final no se pudo evitar, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? Utilizas la marca, pero no estás copiando ni haciendo algo así, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta. Primero de todo, gracias. Ha sido muy didáctica, muy interesante la charla. Cuando usáis el inteligencia artificial, Jaime, sobre todo... Habla un poquito más alto. Sí, sobre todo lo utilizáis, entendí, para aperturas, pero hay otras etapas en el juego que os aporte la inteligencia artificial, no sé, el videojuego, finales, o eso ya lo tenéis tan claro que... Bueno, o sea... Jaime te explica. Bueno, las aperturas normalmente las utilizas porque simplemente cuando vas a jugar, digamos, un final o una posición de juego no la puedes memorizar, ¿no? Entonces si quieres tener una ventaja contra tu rival, lo utilizas en la apertura, digamos, ¿no? Pero bueno, también lo puedes utilizar para otras fases del juego, por ejemplo, para un ejercicio de táctica. Y por ejemplo, la solución es una, pero yo, por ejemplo, he pensado otra que a lo mejor gana también, ¿no? Y bueno, lo puedo utilizar para ver por qué no es, o sea, cuál es mejor. O cuál es mejor también, ¿no? Pero se utiliza mucho más para el otro, ¿no? Pero para otras fases del juego, digamos, intentas ejercitar pues, tu cabeza, porque para la parte A vas a tener que utilizar, no vas a tener ahí a un bicho al lado que te va a decir, ¿no? Claro. Y luego porque además en los finales, el siglo pasado, bueno, los 80, los 90, cuando jugaba yo, las partidas se aplazaban. No sé si alguien recuerda que eso pasaba. Uno jugaba 5 horas, si no, la partida no se había acabado, metías la jugada secreta que se llamaba en un sobre, te ibas a cenar y a las 12 de la noche empezabas de nuevo, a partir de la posición que habías dejado, ¿no? Esos aplazamientos eran agotadores porque no se logró cenar nunca bien, ¿no? Estabas allí con el tablero y tal, y varios amigos tuyos te ayudaban y tal. Claro, eso con una máquina no tiene sentido. Tú le pones la posición, la máquina te dice todas las buenas y se acabó. Entonces se acabaron los aplazamientos. Eso se lo debemos a la informática. Y luego también, que también de forma gratuita, si tú vas a internet y pones tablas de Nalimov,
pues te descargas unas tablas que no son completas, pero esas tablas de analismo, todas las posiciones creo que son con 6 Bueno, piezas. hoy en día, si utilizas el Stockfish Analysis Base, ya vienen las tablas. Ya vienen incluidas. insertadas. Las de Lomonosov, que son de 7 piezas. Sí, 7. Las de Nalimov son 6. Todos los finales de 6 piezas, las de Nalimov, o de 7 piezas, estas de Lomonosov, te dice... Hay una aplicación para el móvil que también te la puedes descargar. Te dice exactamente lo que pasa en el final. ¿Y cuál es la solución? ¿Y mata en cuántas o si son tablas? Exacto. Con lo cual, eso responde un poco a tu pregunta, ¿no? Y luego otra pregunta ya para los mortales, ¿no? Los que jugamos así en torneos y sobre todo a la hora de preparar y estudiar, ¿qué valor de valoración nos puede ir bien? Porque yo 0,2, por ejemplo, para mí yo no noto el matiz entre 0,2. No sé, 1, por ejemplo, puede estar bien cuando La valoración de la máquina, de la ¿te refieres? partida, sí. No, por ejemplo, cuando estudio una partida, ¿no? Que, claro, tú vas moviendo y te va dando esas valoraciones que decir, ¿no? ¿Qué valor consideráis? ¿Pero te refieres a preparar contra un rival o mirar No, dos partidas? la valoración que se da sobre una posición. 1 puede estar bien, o sea, ¿qué Bueno, esos saltos o sea, de de valoración? 0 a 0,20 más o menos es igualdad o un poquito mejor. Luego de 0,20 a 0,50 es ligera ventaja. 0,60 más o menos dependiendo. Y luego de 0,60 a más 1,50 es clara ventaja. Y a partir de ahí es ventaja decisiva. A partir de, digamos que entre jugadores muy fuertes, cuando la cosa se pone en -1 O más 1 es o +1, muy peligroso. mal asunto ya, mal asunto. Entre jugadores menos fuertes, bueno, pues a lo mejor la partida da vueltas, ¿no? Porque alguien tiene +1,50, pero se equivoca en esa jugada y entonces varía. O sea, no es tan decisivo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, en una partida de grandes maestros, digamos, si haces un error táctico, la máquina va a dar +3 y el 99% de las veces lo van a ver, ¿no? Pero en una partida de aficionados, a lo mejor es una combinación de 4 o 5 jugadas, es probable que no lo vean. O ve una parte de la combinación y no lo ve todo, ¿no? Sí. Digamos que, bueno, a partir de +2, mal asunto. Vale, vale. ¿Alguna pregunta más? Está todo el mundo deseando irse de vacaciones ya, ¿eh? Increíble. Muchas gracias.